Hola. En este vídeo vamos a ver los 5 lugares más embrujados del mundo. Número 5. La penitenciaría Eastern State, Pensilvania, Estados Unidos. Edificada en 1829, es una antigua penitenciaría ubicada en la ciudad de Filadelfia. Se hizo conocida por el hecho de ser la primera cárcel que introdujo el aislamiento, o, como se solía decir, el sistema de Pensilvania. El aislamiento de los prisioneros suponía una forma de su rehabilitación. Los reos estaban completamente apartados. Vivían, comían e incluso hacían ejercicios a solas, en sus propios patios individuales. Cada vez que un preso abandonaba su celda, se le ponía una capucha negra en la cabeza, para asegurar que permanecía en reclusión. Debido a los duros métodos utilizados en Eastern State, muchos de los reclusos terminaron afectados por la locura, y, en consecuencia, el sistema de Pensilvania fue descartado en 1913. Desde entonces, hasta el 1970, el edificio cumplía la función de una cárcel común, donde permanecían por ejemplo, Al Capone, o Willie Sutton. Las informaciones de acontecimientos sobrenaturales datan desde los años 40, pero incluso cuando la prisión terminó abandonada, en 1971, las experiencias de este tipo aparentemente incrementaron. Los datos incluyen las figuras de unas sombras que se dan vuelta rápidamente cuando uno se les acerca. Una figura oscura vista en ocasiones en la torre de guardias. El cotorreo maligno que llega desde la celda número 12. Figuras sombreadas deslizándose por las paredes de la celda número 6. Caras fantasmales en la celda número 4. Sonidos extraños, tales como el ruido de pasos incorpóreos, conversaciones distantes y golpes en las puertas de celdas. Número 4. El sanatorio de Waverly Hills, Kentucky, Estados Unidos. Originalmente era un edificio de madera, de 2 pisos, abierto en 1910. Sin embargo, la construcción que se puede apreciar hoy en día, fue edificada en 1926. Cumplía la función de un hospital para los enfermos de tuberculosis hasta pasada la mitad del siglo XX, fue encerrado en junio de 1961, cuando la enfermedad estaba en su punto auge. Se cree que 63.000 pacientes murieron allí. El número de víctimas se puede deber tanto al supuesto maltrato y procedimientos experimentales hechos sobre los pacientes, como a las recetas que pueden encontrarse entre los muros de uno de los edificios más embrujados en los Estados Unidos. Una de las leyendas más conocidas sobre el establecimiento, es la historia del cuarto 502, que trata sobre una enfermera que cometió suicidio ahorcándose allí. Un tiempo después otro enfermo saltó del techo del sanatorio, al enterarse de que se había contagiado con tuberculosis, y para colmo, estaba embarazada, el padre del niño ni siquiera fue su marido. Otra historia tiene que ver con el túnel de la muerte. Este fue construido para deshacerse de los cadáveres de los pacientes fallecidos y ocultarlos ante los demás enfermos, y el resto del mundo. No es ningún misterio que los resultados de la epidemia eran silenciados, con el fin de no provocar el pánico en el hospital. También se hacía experimentos médicos sobre los pacientes. También existen informes sobre apariciones de cuerpos, presencia de sombras efímeras en el edificio, gritos procedentes de habitaciones vacías, ruido de pasos, zonas frías que aparecen de repente, voces, etc. Número 3. Monte Cristo Homestead, Nueva Gales del Sur, Australia. La histórica pensión Monte Cristo es considerada el lugar más embrujado de Australia. Su reputación se debe a la cantidad de acontecimientos trágicos que ocurrían allí desde que fue edificada, en el 1885. Desde entonces hasta 1948 la casa fue propiedad de la familia Crowley. Durante ese tiempo los miembros del clan fueron testigos de muchas muertes, incluida una muerte de un niño tirado de las escaleras. La criada de la familia aparentemente se cayó del balcón de la casa, y un joven caballerizo se quemó vivo dentro de la propiedad. Otra historia es la de Harold, hijo del conserje, un hombre que sufría de una enfermedad mental que pasó 40 años de su vida encadenado en la cabaña de su padre. Fue encontrado enrollado en las cadenas al lado del cadáver de su madre, y llevado a un establecimiento psiquiátrico, donde falleció poco después. Sin embargo, las tragedias no terminan con los Crowley. Después de que la casa fuera abandonada en 1948, pasó al cuidado de un grupo de custodios, de los que uno fue asesinado en la misma cabaña del conserje. Número 2. El Castillo de Buena Esperanza, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El Castillo de Buena Esperanza fue edificado en el siglo XVII, por Dutch East India Company.
es el edificio colonial más antiguo del país, que originalmente cumplía la función de una estación de reabastecimiento de los barcos que pasaban por las traicioneras aguas del Cabo. El primer mencionado acontecimiento paranormal tuvo que ver con la aparición de un caballero alto quien fue visto en 1915 en una de las murallas del castillo. El hombre no fue visto más hasta el año 1947, esta vez, aparecía de manera regular, durante el período de 2 semanas. Se lo vio sobresaltando los muros del castillo, y andando entre los bastiones Leerdam y Orange. Una de las historias más populares relacionadas con el castillo trata del antiguo gobernador, Pieter Gisbert van Noort. El hombre murió el 23 de abril de 1728, el mismo día que sentenció a muerte 7 soldados atrapados durante una prueba de la deserción. Se cree que uno de los soldados lo maldijo y demandó que viniera a ver la ejecución. El gobernador no le hizo caso. Más adelante, el mismo día, Van Noort fue encontrado muerto, inclinado sobre su escritorio, con una expresión de terror en la cara. Otra historia famosa es la de la Dama de Gris. La mujer así fue vista mientras corría por los pasillos del castillo, con la cabeza entre las manos, llorando histéricamente. Sin embargo, desde que se encontró un cuerpo de una mujer durante las excavaciones más recientes, no se volvió a informar sobre su aparición. Una vez, en 1700, un soldado fue encontrado colgando de una soga de campana en el campanario, que domina sobre la entrada del castillo. Después de su muerte, el campanario fue sellado, pero hasta el día de hoy se sabe que la campana suele sonar, tocando su propia melodía. También se habla de un fantasma de un perro negro que asusta a los visitantes inesperados, para desvanecerse en el aire al cabo de un momento. Número 1. La Torre de Londres, Londres, Inglaterra. Con la historia llena de torturas y ejecuciones que engloba más de 900 años, la torre es considerada por muchos el lugar más embrujado del Reino Unido. Fue edificada en 1078 por Guillermo el Conquistador, y desde entonces desempeñaba un papel importante en la historia de Inglaterra. Hubo varios informes sobre lo paranormal que ocurría en la Torre de Londres durante años. El espíritu más famoso visto entre sus muros es el de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, decapitada en 1536. Su cuerpo sin cabeza fue visto vagando por los corredores de la torre y, a menudo, cerca del lugar de su muerte. Otras apariciones tienen que ver con Lady Juana Grey, vista por un vigilante en 1957. En la Torre Blanca se ha visto a una dama de blanco, parada en la ventana, de donde una vez saludaba a sus niños que se encontraban en el otro lado del edificio. Pero el informe más escalofriante de todos incluye el misterioso aparecimiento de 2 niños que fueron vistos en varias cámaras del castillo. Frecuentemente se los ve vestidos de camisas de dormir, cogidos de las manos y con una expresión de terror en las caras. Se cree que son 2 antiguos príncipes que fueron mandados a la torre cuando el parlamento los proclamó hijos ilegítimos del rey Eduardo IV. Un día simplemente se desvanecieron, y se asumió que fueron asesinados por orden de su tío, el duque de Gloucester. Para colmo, aparentemente, 2 pequeños esqueletos fueron exhumados debajo de las escaleras de la Torre Blanca. Espero que les haya gustado. No olviden comentar qué les pareció el vídeo, y suscribirse si les gusta mi contenido. Hasta la próxima.